Hola, les doy la bienvenida a este bonito espacio del primer Congreso Virtual Técnicas para ser feliz. Nos encontramos en este momento con esta genial mujer, Andrea Molina. Ella es coach de origen interno y externo, es buscadora y promotora de la felicidad, nutricionista, organizadora certificada por el método KonMari, acompañante de bioneuroemoción, estudiante de psicología positiva y máster en coaching y liderazgo personal. Es creadora de @soykurushi y bueno, para mí es un gran honor que nos acompañe aquí. Cuéntanos cómo estás. Hola Susana, para mí un placer acompañarlos en este experimento que me parece genial, promover técnicas para ser feliz, me parece una maravilla. Nada más con el título creo que cautiva a cualquiera. Genial, muchas gracias, Andrea. Bueno, entonces estamos aquí para meternos un poco en el tema contigo de el orden o la herramienta para la felicidad. Cuéntanos un poquito de tu historia y cómo es que llegas a estos temas de proyección de tu vida. Ok, bueno, precisamente buscando orden es que llego yo a estos temas. Como bien tú decías, yo soy nutricionista, esa es mi primera carrera, mis primeros estudios fueron en nutrición y dietética acá en Venezuela. Eh, y me di cuenta con el paso de los años después de graduada que no era feliz con lo que hacía y que yo necesitaba ser feliz. Y decidí comenzar a buscar, a ver qué herramientas me podrían a mí dar esa sensación que yo estaba esperando sentir que no sentía en ese momento. Y en esa búsqueda me topé con dos elementos. Uno es la bioneuroemoción, que es una técnica que a mí me parece maravillosa, que trabajamos el orden de las emociones, lo que yo llamo orden interno, y el otro elemento es la organización de espacios bajo el método, una técnica japonesa que se llama método KonMari, que es un método que ha empezado a estar de moda en los últimos años. Yo soy la primera latinoamericana en certificarse con ese método, y llego a esto porque en mi búsqueda, en esa necesidad de encontrarme y de ser feliz, y buscando algo con que me conectara, que me hiciera clic, coincido paralelamente, porque fue prácticamente el mismo mes que encuentro la bioneuroemoción y que encuentro el método KonMari, y digo, wow, esto me encanta cómo se lee, voy a aplicarlo en mi vida, y cuando comienzo a aplicarlo en mi vida y comienzo a ver cambios, digo, yo me tengo que certificar en esto porque esto es lo que yo quiero hacer, a esto es a lo que yo me quiero dedicar. Cuando culmino la formación en las dos áreas, digo, ay, ahora, ¿esto cómo se come? ¿Qué voy a hacer yo con todo esto? Y ahí es donde decido crear Kurishi, que es mi marca. Kurishi significa felicidad en un idioma indígena venezolano, en Yucpa, y eso es lo que yo soy, una promotora y buscadora de la felicidad a través del orden de los espacios físicos, mi casa, mi closet, mi oficina, y el orden interno, que es el orden de mis emociones, de mis situaciones, de mis sentimientos, que hay una ley universal que es en la que yo me baso para crear todo esto, que nos dice cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Es decir, todo es un espejo. Mi exterior me puede ayudar a organizarme por dentro, y cuando mi interior necesita atención, mi exterior seguramente me lo va a manifestar. Si yo aprendo a jugar con eso, pues el orden puede ser una herramienta muy bonita para lograr ser cada día más felices, porque yo no creo que la felicidad tenga como un punto de llegada, como, ya soy feliz, ya, llegué, sino que vaya como creciendo con el paso del tiempo. Y eso es lo que yo espero a través del orden, ser cada día un poquito más feliz. Maravilloso. Empecemos entonces con ¿qué es felicidad para ti? ¿Cómo les definimos a las personas que nos están viendo y acompañando ese término de felicidad para luego entrar en esas herramientas que tú nos estabas contando? Ok, buenísimo que me lo preguntas, porque hago primero una salvedad. Para mí, los conceptos como felicidad y como orden son conceptos muy personales. Es decir, lo que es para mí no tiene por qué serlo para ti, y lo que es para ti no tiene por qué serlo para mí. Puede que coincidamos, puede que no, y eso es completamente válido. Para mí, la felicidad es un estado superior. No es sinónimo de alegría, porque al principio yo tendía a confundir eso. Para mí estar alegre era estar feliz. Y yo descubrí con el paso del tiempo que incluso en situaciones que pueden ser complejas, yo puedo ser feliz, porque para mí la felicidad y la paz son sinónimos. Es un estado de bienestar superior donde yo
tengo la capacidad de cambiar la perspectiva de las situaciones que estoy viviendo si siento que me están generando alguna incomodidad. Es un estado de conexión profundo conmigo misma donde me puedo parar al espejo y agradecer todos los días porque tengo la oportunidad de vivir cualquier situación que se puede etiquetar como positiva o negativa, no importa. Eso Así es para mí es, la felicidad. así es, te comparto un poco y es la diferencia como nosotros la hemos, digamos, integrado y es la diferencia entre el placer y la felicidad, porque netamente cuando estamos en un momento de alegría o en una emoción o disfrutando de una buena comida, disfrutando de un buen espacio, de un buen momento, tendemos a confundir eso con la felicidad, mientras que la felicidad como tú lo manifiestas como un estado superior, pues es totalmente diferente a tener placer o estar alegre porque diferenciamos que en cualquier momento podemos mantener esa felicidad interna. Quisiera Correcto. también entonces que nos empezaras a contar, ya nos dijiste que para ti era muy importante llegar a esa felicidad, entonces fueron esas técnicas que nos estabas empezando a compartir? Ok, la técnica principal para mí y es la base de mi trabajo es el método KonMari, que es la organización de los espacios físicos. Eh, en Latinoamérica no es tan común, ahorita de hecho en Venezuela yo creo que, la verdad creo que soy la única que se dedica a esto. En Colombia hay al menos unas 30 mujeres organizadoras profesionales que se están recién organizando como asociación. Argentina, Uruguay, si hay un poco más. Pero en Latinoamérica en general es muy poco conocido la profesión de organizadora profesional, que es una persona que va a tu espacio y evalúa de acuerdo a tu sistema de trabajo cuál es la forma más óptima para organizarlo y ella te lo ordena. Así funcionan las organizadoras tradicionales de toda la vida, que en Europa y Estados Unidos hay muchas. ¿Qué pasa con este método con el que yo me certifico? Que es el método KonMari, una japonesa que se llama Marie Kondo. Ella se da cuenta que la organización puede ir un poco más allá. ¿Cómo es esto? Mezclando dos elementos que son los que marcan la diferencia de su método con la forma tradicional de organizar. Primero, que nosotros deberíamos mantener en nuestros espacios únicamente objetos que nos inspiren felicidad. ¿Por qué o para qué debería yo tener algo que me traiga un mal recuerdo, que me genere una incomodidad, que no me haga sonreír en las mañanas, por ejemplo? Ella nos dice, busquemos mantener con nosotros únicamente lo que nos llene, lo que nos haga sentir bien, lo que nos inspire una sonrisa. Eso es un elemento diferenciador fundamental. Segundo, nos hace conectar con el agradecimiento, porque nos lleva a ver el vínculo energético que podemos tener con los objetos. Nosotros todos somos energía, en el universo todo vibra, y las cosas que parecen sólidas como esta mesa, es una mesa, pero tiene energía, solo que vibra tan lento que pareciera inmóvil. Ella nos invita a conectarnos con esa energía y a honrarlo. Aquí hay mucha influencia del Feng Shui y bueno, de toda la tradición japonesa, que hay mucho respeto hacia el otro, ser humano, animal, ser vivo o incluso objeto inmóvil, como en el caso de una casa, que estamos rodeados de objetos inmóviles. Y esto es lo que nos marca la diferencia en esta forma de organizar. Ese es el primer método, la primera técnica que yo utilizo para conectarme conmigo. Porque cuando tú te enfrentas a ordenar tus cosas, inevitablemente te enfrentas a ordenarte tú internamente. Yo no sé si te ha pasado, Susana, que vas a cocinar, por ejemplo, y si no tienes la cocina medianamente ordenada, como que no puedes arrancar. Sí, total, claro que sí. Y eso nos ha pasado a muchos. Y eso es un proceso inconsciente. Si nosotros no tenemos los espacios medianamente organizados, la energía como que no fluye. Imagina lo poderoso que puede llegar a ser aplicar el orden en tu vida con una intención consciente. Es decir, yo voy a ordenar mis espacios para ordenar mi vida. Ya ahí la energía y la intención detrás de este propósito cambia completamente y se vuelve muy poderoso, porque durante este método, otra de las cosas que lo diferencia de las formas tradicionales es que ordenamos por categorías y no por ubicación. Es decir, yo no ordeno mi cuarto, ordeno la sala, ordeno la cocina, sino que ordeno por tipo de cosas.
ordeno la ropa, ordeno los libros, ordeno los papeles, ordeno las fotos y reúno todo del mismo tipo en un solo espacio. ¿Para qué? Para ser consciente cuántas cosas tienes y para poder generar un orden real. Porque a veces tenemos mucho y no tenemos nada. Con la ropa no suele pasar tanto, pero pasa con objetos como, por ejemplo, los medicamentos. Tengo medicamentos en el baño, en la mesita de noche en mi cuarto, tengo en la cocina y en el cuarto de uno de mis hijos. Me duele la cabeza, voy por un medicamento, voy a la cocina y digo, ay, no tengo medicamento para el dolor de cabeza. Pero resulta que en el cuarto tenía. Y puede que en mi cuarto estén perfectamente las cajitas una al lado de otras. Pero caemos en el tengo mucho y no tengo nada. Por eso lo hacemos por categoría, los reunimos todos en un solo espacio para saber cuánto tenemos y qué tenemos. Y eso nos permite abordar el orden de una manera distinta, porque hacemos la analogía con las emociones, a veces pasa exactamente igual. Tenemos muchas que no sabemos que tenemos y están por ahí reprimidas. Cuando empezamos a ordenar, nos cruzamos con una foto que nos trae un recuerdo, con un suéter, con una carta, con un peluche, con un par de zapatos, que te empiezan a mover cosas, inevitablemente comienzan a salir como, hey, la situación con mi mamá como que no la he sanado todavía. O, ay, este problema con mi esposo que no lo he conversado. Y se te remueve todo por dentro y por eso decimos que el orden externo nos lleva inevitablemente al orden interno. Yo soy de las que piensa que el orden me facilita la vida. Es decir, suelo ser muy ordenada y eso viene de tradición porque mi abuela familiarmente fue como la que más estuvo conmigo en muchas temporadas de mi niñez y entonces, claro, adopté mucho ese hábito y soy de las personas que suele tener todo muy bien organizado y sé dónde están las cosas y digo yo, es que me facilita, si en algún momento yo tengo que salir rápido, si en algún momento yo requiero algo, yo sé dónde lo puedo buscar. Entonces, no sé en cuanto de realmente tú nos puedas comentar ese orden sí te aporta a tener más fácilmente ciertas cosas en tu vida. Claro, totalmente, totalmente. Y por lo menos para mí eso es felicidad. A mí me produce una inmensa felicidad entrar a mi casa y saber dónde está todo. Y saber que no voy a perder tiempo o que me tengo que parar 30 minutos antes porque no sé dónde tengo la blusa que me quiero poner o porque no consigo las cosas en la cocina. Eso para mí es felicidad. Y evidentemente el orden no solamente te invita a conectarte contigo, sino que te mejora tu calidad de vida. Porque si tú sabes dónde tienes las cosas, te puedes planificar mucho mejor, incluso puedes generar una dinámica familiar distinta. Porque ¿qué suele pasar sobre todo en las familias latinoamericanas, donde mamá es el centro? Que si mamá no está, nadie sabe dónde está nada. Si yo tengo un sistema de orden, que todos sabemos dónde están las cosas, yo siempre digo a las cosas lo que le damos es un hogar. Si este es el hogar de los vasos, este es el hogar de los libros, y toda la familia está en conocimiento de ello, genera una dinámica en casa distinta que incluso evita conflictos. Así es. Igualmente recordando el equilibrio, es decir, yo pasé por unas temporadas donde compartía espacios y digo viviendo con unas personas en el exterior donde no las conocía, donde éramos nuevas, estábamos estudiando, era en otro país y recuerdo yo que esa era una de las bases y tuve que entrar en una época donde tenía un equilibrio también en decir, ok, soy organizada, este es mi espacio, lo manejo así, pero si hay otra, o sea, si estoy compartiendo, tengo que respetar y tengo que entrar en equilibrio de que hay personas que no son así, es decir, manejando como el parámetro de que no voy a entrar en un sufrimiento porque todo tenga que estar a mi alrededor perfecto. Correcto. Eso es súper importante lo que acabas de comentar porque eso también lo abordamos en este método. Comprender que este trabajo y este proceso es contigo y que como decíamos al principio, lo que es orden para mí no tiene por qué ser orden para los demás. Comprender que el otro vive sus propios procesos, que tiene conceptos diferentes que la mayoría de las veces no se los hemos preguntado. Soltar y dejar que el otro viva su vida y no querer controlarla porque el orden es y las cosas tienen que ser como yo digo que sean, forma parte de este método y por eso esto se trabaja de manera individual. Por ejemplo, si yo voy y me contratan en una casa
donde vive una pareja con 2 hijos. Bien, las mamás siempre quieren comenzar por el cuarto de los hijos. La invitación siempre es, vamos a comenzar por tu espacio, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Yo no puedo ofrecer lo que no he probado. ¿Cómo yo le exijo a mis hijos que hagan esto si yo no sé cómo se hace? Por eso el trabajo empieza siempre por la persona que lo busca, por lo general para los demás, porque tendemos a proyectar en los otros, ¿no? Es que ellos son muy desordenados y no hacemos evaluación de nuestros espacios. Entonces, el trabajo comienza contigo, entendiendo contigo, y ahí aprendes a soltar, aprendes a desapegarte, aprendes a fluir. Porque bueno, a veces tenemos como 2 opciones en esos casos: o me engancho en una batalla eterna, porque los otros no hacen lo que yo quiero que hagan, o fluyo y comprendo que cada quien vive su proceso y que habrá cosas que yo escojo si las hago o no, y habrán otras cosas que no, pero no me engancho en un conflicto por ello. Que entonces volvamos a repetirle a las personas qué es lo primero que se debe examinar: el lugar de lo mismo, que te generen alegría, que sean útiles Ajá. para ti. ¿Qué es lo primero que debes examinar? Primero, el primer paso para hacer esto es tener un compromiso con el orden, porque es muy difícil hacer algo que no quieres hacer. Eso es como ponerte una dieta obligada. Es mentira que tú vas a cumplir con un plan de alimentación si tú no lo quieres cumplir. El primero es el compromiso con el orden. Lo segundo es verificar de acuerdo a las categorías y no a la ubicación. Y en este método tenemos 5 categorías: la ropa, los libros, los papeles. La cuarta es objetos misceláneos o komono en japonés, que ahí entra la cocina, el cuarto de lavado, si yo tengo algún hobby, colecciono algo, los discos de música, las herramientas, todo eso entra ahí. Y la última son los objetos de valor sentimental. Entonces, yo me comprometo con el orden y voy a abordar la categoría que me corresponde en este momento. Y siempre comenzamos por la ropa, porque lo vamos a hacer en orden. Lo hacemos en orden porque estamos en un proceso de entrenamiento. Por eso los objetos de valor sentimental son los últimos. Luego de que yo agarro la categoría que voy a agarrar y reúno en un solo espacio todos los objetos, ahí voy a comenzar el proceso de selección de con qué quiero yo quedarme en mi vida. Por lo general, cuando vamos a ordenar, las frases más comunes que usamos es: voy a ver qué saco del closet, voy a ver qué boto de la cocina, voy a ver de qué me deshago para hacer espacio. La invitación acá es: ve lo positivo, ve qué quieres tú que quede en tu vida. Y en lo que ves qué es lo que quiere en tu vida, por descarte, lo que no entró en este montón se va. Porque me estoy enfocando en lo positivo, eso es lo que voy a ver. Cuando nosotros nos afrontamos ante una situación en la vida y nos condicionamos a verla de una cierta manera, vamos a ver únicamente lo que queremos ver. Así funciona la percepción de nuestro ser. Cuando nos enfocamos en lo positivo, vamos a ver lo positivo. Y eso no quiere decir que estamos haciendo que lo otro desaparezca o que no exista. No, ahí va a estar, solo que nuestra atención no va a estar puesto en ello. Entonces, yo lo que hago es seleccionar los objetos que me inspiran felicidad. ¿Cómo sé yo que algo me inspira felicidad? Siempre tenemos una prenda favorita, que es el suéter que siempre me pongo, o el jean que mejor me queda, o los zapatos más cómodos, o la cartera, que eso es con la que yo siempre ando. Esa sensación que nos da esa prenda es muy, muy, muy parecida a lo que me inspira felicidad. Es algo que tú dices: no, ese suéter no me lo botes porque ese es mi suéter. Ese es el que a mí me gusta. Esa va a ser nuestra prenda de referencia, ese objeto favorito. Y además tenemos otras preguntas, como por ejemplo: ¿desde hace cuánto no uso esta prenda? ¿Desde hace cuánto lo tengo? Si a veces nos gusta mucho, pero no está en condiciones para ser usado. Y a veces caemos en lo que tú comentaste hace un ratico, que es la necesidad. Esos objetos que uno dice: bueno, no me encanta, pero lo necesito. Como por ejemplo un martillo, un taladro, una escoba. Son objetos que pueden que no nos inspiren mucho, pero son necesarios en casa. ¿Qué hago yo con ellos? Les agradezco. Les agradezco porque cumplen una función en mi vida, y sin ellos mi vida fuera más compleja o menos
agradable como es. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Después de esto, cuando ya nosotros tenemos seleccionado qué es lo que queremos que se mantenga con nosotros, comienza el proceso de organización en su espacio, es decir, comenzamos a darle hogar a cada una de estas cosas. Como hay técnicas de doblado especiales, de acuerdo al método con Mari, ella creó sus formas de doblar la ropa que son distintos a las formas tradicionales, que son básicamente las que vemos en las tiendas. De eso hay muchísima información en las redes. En mi cuenta de Instagram tienen videos con los pasos. Si quieren buscarlo, yo tengo un hashtag que es martes para ordenarte, y con ese hashtag pueden ver todos los videos del paso a paso de la forma de doblar, pero con el resto de los objetos también. ¿Dónde voy a guardar mis libros? ¿Cómo lo voy a guardar? Y al final lo que importa de esto es que cada quien decida cómo siente que es más óptimo. Porque puede que Susana diga una cosa, Maricondo diga otra, Andrea diga otra, pero para mí, María es otra completamente diferente, y eso es válido, perfectamente válido. Lo importante es que tú te atrevas a definirlo. Y entra ahí el proceso de autodescubrimiento y lo hemos visto, y es esa autoobservación, porque no lo sabes o muchas veces has hecho lo mismo y sientes incomodidad pero no sabes de qué. Si pruebas algo diferente, pues tienes la chance de decir me gusta más o me gusta más el anterior, pero sí es un proceso donde empiezas a verte, a evaluarte, y lo que tú dices es contigo misma. Totalmente, totalmente. Además que pasa algo muy interesante en el primer paso, que es reunir los objetos en un mismo sitio. Cuando yo me afronto a una ruma de ropa, inevitablemente me asombro. Digo, wow, ¿de dónde saqué tanta ropa? No sabía que tenía tanto. Ya esa sensación de choque, hay a quienes les impulsa y hay a quienes los paraliza, porque de una vez vienen los bloqueos mentales de no, yo no voy a poder, no, esto es mucho para mí, ¿para qué me puse yo a sacar toda esta ropa? Ahora va a ser imposible. Y ahí es donde nosotros como acompañantes en este método los atajamos. Hey, ven, ajá, porque consideras que va a ser imposible. Entonces, bueno, de acuerdo, Maricondos le sacaría un montón de explicaciones de quienes sí lo han logrado y que han pasado por ese proceso, y le mostraría un montón de ejemplos. Yo, la experiencia me ha dicho que debo dejarlos disfrutar el momento, porque a veces queremos como interrumpirles el proceso del miedo, y siento que a veces es necesario que se asusten un poquito para que se conecten lo que tú estás diciendo con su parte interna, porque se están conociendo y cosas, nos enfrentamos a cosas que no teníamos ni idea que podía tener asociación con un objeto. Se despiertan emociones, pasan mucho en procesos de duelo, como se murió mi mamá hace poco, o falleció mi esposo, o un proceso de divorcio, y empiezas a encontrar objetos que te remueven eso. Inevitablemente paras el proceso físico para hacer el trabajo interno. Claro, maravilloso. Yo, sí, ahora que lo mencionas, cuando las personas están en ese tipo de procesos, requieren sacar las emociones y darle un manejo emocional a esas situaciones. O sea, es decir, todo viene siendo un complemento, todo lo externo te está mostrando cosas internas al final. Correcto, correcto. Y el desorden, particularmente, cuando nosotros ordenamos, estamos en un proceso de trabajo con nosotros mismos, porque hay una diferencia importante entre ordenar y limpiar, aunque la finalidad de los dos sea la misma. Yo limpio y estoy batallando contra la naturaleza, porque tú puedes dejar tu casa perfectamente ordenada, te vas de viaje 2 meses y cuando llegues va a estar sucia, porque se genera sucio en el ambiente. Ahí batallamos contra la naturaleza. Cuando yo ordeno, batallo contra mi fuerza de voluntad. Porque si yo tengo un espacio, si yo tengo un hogar para cada cosa y yo cumplo con devolverlo a su espacio, soy yo la que lo está haciendo. No es que naturalmente se está moviendo. Y ese proceso de asumir que es mi responsabilidad, así como yo escojo con qué me visto, así como yo escojo qué alimentos ingiero,
Así yo estoy en la capacidad de escoger si devuelvo los objetos inmediatamente después de su uso a su lugar o no. Y en caso de que no sea así, porque es perfectamente normal, porque además es un proceso que cansa, no molestarme porque no lo hice, porque entonces no agarrarlo como una excusa para autoflagelarme, decir hoy que soy un inútil, que soy un incompetente, que yo sabía que no iba a poder hacer esto. Y la otra es usarlo como herramienta para evaluar qué es lo que está pasando, qué es lo que hay en mí que tengo que ver. Mi casa se desordenó, ok, bien, ya la voy a ordenar. Si yo tengo ya un hogar para cada cosa, en 30 minutos está garantizado que las cosas vuelven a su espacio. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando adentro de Andrea que la casa se desordenó? ¿Cuál es la situación que la está desordenando a ella por dentro que su casa se la está mostrando? Maravilloso. Cuéntanos entonces, Andrea, ¿cómo cerrarías este tema para que nos cuentes sobre la otra técnica o herramienta que nos tienes para compartir? Mira, esta técnica yo, lo único que se me ocurre para cerrarlo es recomendarla. Nada más el que la aplica, el que la vive, puede tener una idea de cómo funciona. Es un proceso maravilloso y si lo haces de manera consciente, te da muchas oportunidades para aumentar tu nivel de felicidad. Listo, nos queda súper claro. Yo voy a ser una de las primeras que va a empezar a aplicarla por lo que te comento, y es en el sentido de, claro, mantengo un orden, pero no lo he proyectado hacia ese trabajo interno que me puede también apoyar. Claro, claro. Bueno, ahí lo tienes y estoy completamente a la orden. Cualquier orientación que necesites, con todo gusto. Gracias. Andrea, coméntanos sobre la otra técnica y es encaminada, pienso yo, a cuando una persona sabe que tiene un conflicto, pero no sabe cómo solucionarlo o cómo llevarlo. Ujú. Bueno, la bioneuroemoción, que es la otra técnica con la que yo trabajo, que ahora la estoy complementando con la psicología positiva y con el coaching, es un método que crea un español que se llama Enrique Corbera, que me parece un hombre encantador, que bueno, tiene como todo en el universo, tiene sus detractores, pero para mí es un ser increíble. Eh, Él lo que nos enseña a través de su técnica es a conectar con las emociones originales de las situaciones o de las dolencias que podemos tener en nuestro momento actual. Él define que esta técnica define que nuestra forma de vivir el presente está condicionada por nuestro pasado, ya sea por situaciones que vivimos que no supimos cómo gestionar, porque no teníamos las herramientas, ya sea por situaciones que hemos venido heredando, por conductas aprendidas, es decir, que no son mías, son de mis padres, y por situaciones o conductas que son genéticamente heredadas, a través de un concepto que se llama epigenética. La epigenética nos dice que no solamente heredas el fenotipo de tu familia, el cabello de mamá, la forma de los labios de papá, las manos de la abuela, sino que también heredas su gestión emocional. Es decir, si mi mamá vivió una situación traumática con unas arañas y le generó fobia a las arañas, yo vengo con esa marca genéticamente, epigenéticamente, con respecto a mi forma de gestionar ante una araña. A mí una araña nunca me ha hecho nada, pero en lo que yo la veo me asusto. Pero ese miedo no es un miedo mío, es un miedo que viene de mi línea. Eso es lo que se trabaja a través de la bioneuroemoción. Conexión con nuestra historia para comprender nuestro presente y dar la posibilidad de cambiar la perspectiva. Porque no es conocer la historia para decir, ah, claro, es que yo soy celosa porque mi mamá y mi abuela eran celosas y no hago nada con eso. Porque de ser así no me sirve de nada. Lo que hago es comprender que hay situaciones que no me pertenecen, hay situaciones que no tuve las herramientas para gestionar y que ahora puedo verlas de una perspectiva distinta, y eso obligatoriamente me lleva a crecer, porque me doy la posibilidad de ver las cosas de una manera diferente y eso me expande el horizonte. Al hacer el descubrimiento de dónde se origina, independientemente de cualquiera de esas tres que nos dices, ¿ya hay un cambio de percepción o se requiere, además de llegar, qué otro paso? No, por lo general, en lo que la gente hace consciente, realmente consciente de dónde, el origen de una situación,
cambia la percepción por completo. No siempre es así porque, bueno, cada quien tiene su proceso, hay quienes son más rápidos, hay quienes van un poco más lento, hay quienes le toman una hora y quienes le toman toda una vida, eso depende de cada quien. Pero por lo general cambia la perspectiva de una vez. Porque, ¿qué pasa? Nosotros no vamos por ahí analizando nuestra historia o analizando nuestras formas. Cuando yo comprendo, por ejemplo, que yo tengo ataques de celo con mi esposo, porque fue una conducta que yo vi en casa y que lo que estoy haciendo es repitiendo un patrón, porque en realidad el evento no me da celos, sino que yo socialmente debería comportarme así. Me genera un choque, porque digo, wow, a mí en realidad no me molesta, en realidad, si soy muy sincera conmigo, no me molesta que mi esposo salga con sus amigos. Pero en mi casa mi mamá se molestaba cuando mi papá salía con sus amigos, y esa es mi forma de gestionar ante esa situación. Profundizar en esas cosas es muy liberador y te lleva a hacerlo consciente, a cambiar la perspectiva, porque reconoces en ti muchas cosas que no sabías que estaban. Son programas que vamos como rompiendo con el paso del tiempo. ¿Cómo se explica también la parte de esas emociones con algunas situaciones de enfermedades o con algunas situaciones de salud que se puedan presentar? Ok, bueno, la bioneuroemoción y la biodescodificación tienen descripciones para cada enfermedad de su origen de acuerdo a la capa embrionaria de sus células. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros nos formamos como mórulas, o sea, que según espermatozoide óvulo, empieza a crecer hasta que tenemos un feto, las capas embrionarias de donde salen las células son distintas en tiempo, ¿ok? Hay una descripción que hicieron, que se hace de acuerdo a la bioneuroemoción y a la biodescodificación, que nos dice, de acuerdo a la capa embrionaria, cuál es la función biológica de ese órgano y a qué conflicto puede estar asociado. Son unos libros de este tamaño donde tú buscas enfermedad o condición y te indica más o menos de acuerdo a qué parte del cuerpo, de acuerdo a la fase en la que se encuentra la enfermedad, qué situación o qué emoción puede ser la desencadenante de ello. Tú haces la asesoría para las personas para que lleguen a ese descubrimiento. Es decir, si alguien presenta, hablemos de enfermedades en general, no en detalle, sino si alguien presenta una situación, es posible que a través del apoyo se llegue a ese descubrimiento del para qué esa enfermedad, o sea, de un aprendizaje. Totalmente posible. Y bueno, a eso se dedican los acompañantes en bioneuroemoción, a hacer ese proceso de acompañamiento. Nosotros no somos jueces y señaladores de tú tienes ese dolor en el hígado porque le tienes rabia a tu papá. No, yo te puedo decir, mira, Susana, hay esta situación y se describe de esta manera, pero empezamos a profundizar y por lo general el cliente solo llega. Dice, esto que tengo yo en la rodilla es que yo no me quiero mudar del país. Es un tema de flexibilidad. Entonces, por lo general son ellos mismos los que se dan cuenta con las preguntas que se les van haciendo en las sesiones. Es decir, que tú aconsejas a las personas que nos están viendo que si se les presenta alguna situación, pidan el apoyo respectivo para hacer su propio análisis. Sí, o sea, yo creo que cada quien es libre de hacer lo que sienta que vibra con ellos. Cada vez que tú sientas que tienes una situación que pienses que apoyo sería importante, investiga un poco sobre el método y si sientes que vibra contigo, que hay algo en tu ser, que tu intuición te dice esto me podría ayudar, hazlo. Date la oportunidad de vivir la experiencia. Aquí es muy importante recalcar que el acompañante o el terapeuta o con el nombre que le quieras poner a la persona que te guíe en este proceso no tiene palabra santa, no es dueño de la verdad, solamente va a fungir como un detective que te va a orientar y te va a hacer las preguntas tal vez más adecuadas para que tú llegues a las respuestas que ya tienes adentro. Porque el mejor terapeuta somos nosotros mismos. Nadie conoce nuestra historia mejor que nosotros. Solo que a veces necesitamos a alguien que nos den el clavo para poder terminar de deshilar lo que está bailado. Y entonces, ¿cómo es que unes estos dos pilares que nos has contado y se forman para ti esa nueva proyección de vida? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo lo que hago
como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, siempre terminan uniéndose todos los elementos, porque bueno, el cliente que viene porque quiere ordenar su casa, termina trabajando el orden interno, que lo hacemos a través del coaching y de la bioneuroemoción, dependiendo del caso, y el que quiere trabajar por dentro, con el paso de las sesiones se va dando cuenta que sus espacios necesitan atención, porque no había hecho consciente que habían focos de desorden o de caos o que no tenía un método tal vez tan conveniente. Yo me di cuenta en mi proceso que lo que busco es estar más liviana y es lo que yo llamo el camino de la liviandad. Yo para ascender como ser espiritual que soy, necesito estar más liviana, tener menos carga. Y ahí, de acuerdo a mi método de trabajo, lo hacemos de acuerdo a 3 maneras. Primero, de acuerdo a la alimentación y a mi estado de salud. Si yo me alimento bien, me siento bien, mi cuerpo está bien, estoy más liviana. De acuerdo a mis emociones, si yo tengo menos energía, carga de emocional negativa, menos situaciones conflictivas, estoy más liviana. Y tercero, a través del orden externo, que si yo tengo menos objetos de los que hacerme responsable, menos objetos que ordenar, que limpiar, ya estoy más liviana. Y la liviandad en esos 3 aspectos, que son los que yo trabajo, hacen que yo como individuo sea inevitablemente más feliz. Y eso sí lo digo por experiencia propia. Cuéntanos un caso que hayas tenido del interno al externo, porque es más fácil o por ejemplo para mí, visualizarlo de la parte externa hacia adentro, pero del interno hacia afuera, cuéntanos un caso, cómo te ha ido con esa parte. Bueno, te cuento, a ver quién se me viene a la cabeza. Ok. Esta chica, ya una señora ya mayor, vive con su mamá y con su hermana. Bueno, y había un conflicto de vínculo interesante para trabajar y ese fue su motivo de consulta. Ella llega a mí porque quiere trabajar eso. Y con el paso de las sesiones, bueno, que yo empiezo a investigar, a ella le gusta mucho el arte, cuando tiene tiempo pinta. Digo, bueno, ¿y cómo está tu estudio de arte? Un desastre. ¿Y por qué crees tú que tu estudio de arte es un desastre? Bueno, porque yo no tengo tiempo, porque tengo que atender esto y tengo que atender aquello. Y allí inevitablemente caímos en el foco. El arte para ella era un desestresante, pero que le generaba muchísima angustia cuando entraba en su estudio porque era un caos. Es cómo tu hobby se puede volver una tortura. Cómo tu cuerpo te está diciéndome, ponle mucha más atención a tu situación, que ella no se había dado cuenta que era eso lo que le había hecho ir a buscar apoyo por la situación en casa con mamá y hermana. Pero al final entendimos que había sido ese desorden en su espacio íntimo, en su estudio, que era lo que la llevaba a ella con esa necesidad de gritar, de pedir ayuda, de salir corriendo. Era eso. Genial. Y un ejemplo del externo que para mí es más fácil visualizarlo, por lo menos si me proyecto yo en esa situación, pero un ejemplo que sea para ti, que te haya marcado y que nos quieras compartir. Mira, hay un caso, a mí me encanta este caso. Ella, una venezolana, ella emigró. Ella vive en una zona acá en Venezuela donde festejaban el carnaval. Tradición de su familia era festejar el carnaval, tenía un vestido bellísimo. Cuando estamos ordenando su ropa, pues bueno, encontramos el vestido y me dice, bueno, Andrea, este vestido, la verdad, yo no lo necesito. Ok, pero me encanta. Yo amo este vestido y además me siento súper bien cuando me lo pongo. Comenzamos a conversar sobre el vestido y a ella se le ocurre la idea, ya que se sentía tan bien con eso, decir, bueno, me lo voy a poner. Se lo pone efectivamente espectacular, se ve, que yo le propongo, quédate con el vestido. Si de verdad te hace sentir tan bien, si te inspira felicidad, piensa de dónde viene esa felicidad. Considera que podría ser un ancla para sentirte bien cuando hay una situación que no te haga sentir tan bien. Llego triste del trabajo, llego incómoda, me pongo mi vestido, le digo yo, y me siento mejor. Bueno, oh sorpresa, con el paso de los meses, me manda una foto,
Me dice, Andrea, aquí estoy un domingo limpiando mi casa con mi vestido. Porque entendí que me recuerda a mi casa, que me recuerda a mi mamá, que me hace sentir muy bien, que me conecta con lo que yo quiero estar conectada. Y ella pasó de ordenar un closet a encontrar un ancla para sentirse mejor y a reconciliarse con sus valores familiares, con sus tradiciones, con esa conexión emocional tan bonita que tenía. Súper. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces quisiera que nos contaras las últimas recomendaciones que nos quieras dar o las personas que nos están viendo. Bueno, ¿qué les puedo recomendar? Primero, si quieren ser felices, y me imagino que por eso están acá, tengan escrito qué es para ustedes la felicidad. Defínanlo, porque es muy difícil ir a donde no sabemos. Si yo sé qué es la felicidad para mí, me hago el camino mucho más fácil. Segundo, si te interesaron estos temas, investígalos, googlealos, me puedes buscar en las redes sociales como Soy Kurishi para que veas más información y si sientes que vibra contigo, date la oportunidad de aplicarlo. No digas que no si no lo has probado. Date la oportunidad a ver qué pasa. Maravilloso, muchas gracias Andrea por compartirnos estas técnicas, estas herramientas y por permitirte también estar aquí con nosotros, que para nosotros es tan importante. No, gracias a ti, Susana, de verdad un placer, un honor. Me encantan estas iniciativas por la felicidad y bueno, para eso trabajamos todos. Somos un gran equipo regado por el mundo vibrando en positivo. Así es, Andrea, cuídate mucho, que estés muy bien y nos vemos después, ¿vale? Vale, chao, Chao. chao.